¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 15 de agosto de 2020. Estamos aquí en el programa Bolivia o podcast Bolivia Political Crossroads con Ernesto Machicao, conversando un poco sobre los eventos en desarrollo en esta semana, sobre todo el tema de los bloqueos, del diálogo sobre la fecha de las elecciones en el cual habían participado el Tribunal Supremo Electoral, el gobierno de la presidenta Áñez y algunos sectores o personajes del MAS, o del, de bueno, eh, lo que hemos visto en esta semana es básicamente una continuación del caos del cual estábamos hablando la semana pasada. Los bloqueos han ocasionado un montón de problemas. El suministro de oxígeno ha sido un tema muy complicado. El gobierno decidió hacer una caravana de enviar oxígeno desde Santa Cruz hasta La Paz, que creo que hoy estaría llegando. Ayer llegó hasta Oruro con algunas complicaciones en el camino. Ayer hubo un cabildo en el Alto entre algunos sectores, mayormente campesinos, básicamente diciendo que después de un diálogo que dio algunos frutos o acuerdos para pacificar un poco al país y levantar bloqueos, en ese cabildo lastimosamente están comentando bueno, todo lo contrario, que no, que van a seguir haciendo lío. Algo que me llamó la atención a mí, Ernesto, que una de las determinaciones, y algo muy irónico o contradictorio, Ajá. que exigen la renuncia de la presidenta, la renuncia inmediata, y que sean procesados por los heridos y los muertos que han sido, que ha habido en su gestión, y a la vez que los dirigentes, que se haga una ley de garantías para que los dirigentes Ujú. no sean procesados. En fin, o sea, una cosa que a mí me causa risa. Y bueno, en eso estamos, ¿no? La cosa sigue complicada. Parece que sí está un poco más calmado. Estábamos comentando ahorita que los bloqueos en su gran mayoría se están despejando, se están levantando. Hay acuerdo para que, bueno, que las elecciones sí o sí sean hasta el 18 de octubre y todo hasta el momento señala que va a ser así. Eh, Así que ahí te lo dejo, Ernesto. Ya. Mira, no, sin duda el resumen es preciso. Eh, yo creo que vale la pena empezar a analizar el tema de los bloqueos y del diálogo sobre todo y su conclusión, porque después creo que vale la pena entrar a hablar un poco de otra cosa que ha ocurrido importante esta semana, es la aprobación de algunas leyes. Mm, Pero vamos parte por parte. Primero claro. el tema del diálogo y de los bloqueos. La semana pasada nosotros veíamos con preocupación que el gobierno no tenía iniciativa política, sobre todo no tenía capacidad de diálogo y que esa incapacidad del diálogo hacía que el país esté en ascuas, pero no solo en ascuas, sino en peligro de una conmoción social muy grande. Así Y es. lo estaba, pues, ¿no? En el curso de, bueno, la semana, el fin de semana pasado hubo un primer intento de diálogo que ratifica la falta de manejo político para el diálogo. Ujú. La señora presidenta se sienta en la cabecera del Palacio de Gobierno y a ese diálogo no asiste el principal partido después del MAS, que es el de Carlos Mesa. Carlos Ujú. Mesa se disculpa, indicando que había otro escenario del diálogo y que él esperaría a que aquello se resuelva. Y tampoco asistieron Camacho y tampoco estuvo el MAS ahí. Así es. Entonces fue un mal
un mal manejo de ese diálogo, porque los únicos que asistieron fueron representantes, bueno, tenía que ir la iglesia y me parece muy bien que haya estado, eso ha sido muy, yo creo que eso ha sido lo más rescatable de ese día, ¿no? Y la presencia de las representaciones diplomáticas extranjeras, sobre todo de la Unión Europea, eso le añade mucho a todo esto porque le da un sello de validez internacional, si quieres, Ujú. ¿no? Pero lo que no había era pues los bolivianos que tenían que estar ahí, los protagonistas del conflicto, y se presentaron representantes de unos partidos, no por hablar mal de ellos, pero realmente con muy poca Insignificantes. representación, pues claro, ¿no? Ahí Claro. estaba ADN que hoy día, yo pensé que había desaparecido, pero ahí estaba una señora de representación de ADN, y ella se dio el lujo de ser el centro de la atención ese día, Ah, porque claro, ella dijo lo que quiso, ¿no? Y lo dijo bien dicho, o sea, si bien su partido no tiene gran convocatoria, ella sí sabe hablar, digamos. Entonces dijo una cosa tremenda, ¿no? Le dijo, señora presidenta, díganos usted si está aquí como candidata o como presidenta. Y ese fue el titular al día siguiente, ¿no? El titular, porque es muy fácil, pues, faltarle el respeto a un presidente en público y no aparecer en la prensa. Es decir, en cualquier parte del mundo, si le falta el respeto al presidente, vas a aparecer en primera plana al día siguiente. Y eso lograron en ese primer encuentro con la presidenta. O sea, desde el punto de vista del manejo político de los estrategas del gobierno, fue muy malo hacer eso porque la presidenta acabó muerta en un diálogo que no fue diálogo porque no estaban quienes deberían estar. así es. Y además el mensaje de eso que salió fue muy malo, ¿no? Esta señora tiene que renunciar. Y a Eh, partir de ahí empieza pues una onda muy grande de repercusiones que no solamente se quedaron en que renuncia a la candidatura, ya empezaron a decir que renuncia a la presidencia. Y eso obviamente generaba un problema mucho mayor, pero evidentemente ya en el curso de los días de la semana se fue consolidando un diálogo real, ¿no? Un diálogo que fue, sin duda, tuvo la luz verde del MAS y sobre todo de la dirigencia máxima del MAS en Buenos Aires, para que se llegara a un acuerdo, y para que se llegara a un ujú. acuerdo fundamentalmente con los bloqueadores que levanten el bloqueo de la Central Obrera Boliviana, que están ligados al MAS, como dijimos, y por otro lado que se apruebe esta ley, ¿no? Entonces, porque eran los dos temas importantes, pendientes. Se llega a este acuerdo y bueno, hacia el fin de semana ya vemos que por un lado, la Central Obrera Boliviana levanta el bloqueo, se aprueba la ley en el Parlamento, la ley de convocatoria de elecciones para Ujú. el 18 de octubre, y eso ya pacifica el país en gran medida, pero no en total medida, ¿no? Porque los extremos, los extremistas en Bolivia se mantienen en sus viejas posiciones, ¿no? Así es. Los extremistas en La Paz, sobre todo en el Alto, con Felipe Quispe, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, indicando que él no se sentía boliviano, que él no era boliviano, que él era Ah, lo vi de la esa República del entrevista. Collasuyo, claro, ¿no? Y diciendo que no tenía por qué levantar esto, porque él pedía la renuncia de la presidenta. Ujú. Y por otra parte, bueno, entonces eso quiere decir que hay un grupo de gente en el Departamento de la Paz que sigue bloqueando. Lo que no sabemos es qué repercusión va a tener ese bloqueo, porque en la historia los bloqueos que sí han tenido repercusión han sido los bloqueos que han impedido el transporte entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Así es. porque ahí está el comercio, pues el Ujú. principal comercio, ¿no? Si tú bloqueas un camino al norte de La Paz, es muy importante, pero para los del norte de La Paz, digamos, no estás matando la economía nacional. Ujú. Entonces, veremos qué ocurre con aquello. Yo no creo que van a tener mucho oxígeno esos señores en La Paz. Y por otro lado, aquí, ¿no? En Santa Cruz, que la extrema derecha se mantiene en una posición beligerante con el comité cívico a la cabeza, indicando que ellos tampoco están de acuerdo con las elecciones el 18 de octubre, que se posterguen las elecciones hasta que ya no utilicemos barbijo, ha dicho el presidente, y realmente es esa posición del presidente del comité cívico para hasta no utilizar barbijo puede ser ad eternum. Entonces, Así son es. los dos ejes conflictivos en Bolivia que se mantienen en posiciones duras. Eh, pero la verdad es que yo creo que el grueso, que es el MAS, a través de la Central Obrera Boliviana, los bloqueos del
de la carretera del eje de Bolivia, de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, va a posibilitar la pacificación de Bolivia, y yo creo que poco a poco estos extremistas no les queda otra que no sé si cederán, porque yo creo que no van a ceder, pero lo que piden no va a tener tanto eco, o sea, no van a generar una crisis mayor, ¿no? Esa es mi percepción de lo que ha pasado en cuanto a los bloqueos. Te hago una pregunta que se me ocurre. A Eh, ver. en esta semana, algo que no mencioné en el resumen, que sí que ha habido bastante cobertura de todo esto en la prensa internacional. Ajá. Y en gran medida ha sido en contra, o sea, el MAS y Evo Morales han quedado muy mal en la percepción de afuera. Bueno, tanto dentro de Bolivia como afuera, o sea. Entonces, me pregunto yo y te preguntaría si esa cobertura que ha habido, y también, bueno, con los que estuvieron presentes en el fracasado diálogo del fin de semana anterior, si eso habría influido en el cambio de comportamiento de lo que están queriendo ocasionar problemas, ¿no? Dentro del MAS. Porque realmente no sé cuál es la palabra, indefensible, o sea, que bloqueen las agresiones, etcétera, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, realmente. Claro. No, Entonces, pues claro. cuando nadie se fija en Bolivia y aquí los problemas, nadie se entera más allá, bueno, van a seguir haciendo de las suyas, pero siento yo que eso como que ha jugado, o sea, lo que las noticias empezaron a difundir, a ser difundidas en el exterior y haciendo que era muy, pero muy mal a Evo y su partido. Eso ha influido en sus decisiones de calmarse un poco, ¿no? ¿O qué dices? Yo creo que absolutamente cierto, ¿no? Porque la repercusión de los bloqueos, sobre todo cuando la gente ya percibía, bueno, siempre ha percibido, pero estaba quedando muy claro en la prensa que los bloqueos eran obra y gracia de Evo Morales. Entonces, cuando ya él se siente culpable de los bloqueos, hay un paso más que se da en todo esto, ¿no? Y eso es lo que no entendieron fuera de Bolivia, ¿no? Y yo vi sobre todo, bueno, en todas partes, pero lo que más lo vi con claridad y con mucha energía protestar fue a CNN, pues al señor del Rincón, ¿no? Ajá. Del Rincón no podía entender una cosa. Imagínate, para que un periodista mexicano no entienda un acto de agresión y de sadismo, estamos hablando del sadismo que está por encima del promedio de los sádicos, ¿no? Porque en México hay mucha agresión, hay mucha ilegalidad, hay mucho crimen. Pero si un periodista mexicano te dice, yo no puedo comprender cómo pueden bloquear un camino cuando están llevando oxígeno y que la gente se muera en el otro extremo porque no le llegó el oxígeno. O sea, el periodista mexicano fue enfático, fue efusivo, fue claro. Él parecía un político en todo esto, no parecía un periodista, ¿no? Entonces, realmente la denuncia de que los bloqueadores de Evo Morales estaban matando gente, por supuesto, tuvo un impacto muy grande en Evo Morales, porque si algo no quiere ningún político es aparecer matando gente. Y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Claro, entonces, estas circunstancias, como decía alguien, me comentaba, ¿no? Hasta en la guerra, pues hay ley, y hay ley, pues no hay tratados internacionales de la guerra, ¿no? En la guerra entre enemigos, los enemigos más crueles dan paso al camión de la Cruz Roja, porque así tiene que ser, así establecen los tratados internacionales, y nadie está atentando contra el camión de la Cruz Roja y matándolos a los enfermos de la Cruz Roja dentro de los camiones de la Cruz Roja. Eso no ocurre, pues, ¿no? Te repito, ni en las guerras, ¿no? Entonces, la posición de los bloqueadores cuando no dejaban pasar el oxígeno y la gente se estaba muriendo por culpa de eso era insostenible, no tenía nombre, era un crimen. Realmente ese es un crimen de lesa humanidad. Y en medio de esto estaba la autoría de Evo Morales. Entonces, sí, yo creo que Evo Morales ha dado paso atrás
en gran medida por esa campaña que se le estaba haciendo a nivel internacional, pero era una campaña justa, no era una campaña injusta, era la verdad, eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se Sí. les ocurre hacer semejante cosa, no? Eso es una barbaridad. Entonces, sí, creo que es correcto lo que tu pregunta y lo que insinúas como respuesta, ¿no? Yo creo que ha sido así. Yo creo que Evo Morales no podía sostener eso más y dio curso al diálogo, ¿no? Claro. Ujú. Mm. No, lo que veo la Sí, diferencia que, y hablamos de esto la semana pasada, que yo lo vi todo este asunto de los bloqueos en estos días y el caos que estaban queriendo generar como ¿cómo se dice? Do-over, como eh, ajá, como una repetición de ya, un segundo intento tú, de los días de noviembre, luego la renuncia de Evo, de generar un caos y presionar para, bueno, para crear una situación ingobernable y que de alguna forma Evo llegue a ser como un salvador, o en este caso, o sea, nadie le va a pedir que él vuelva, pero lo que sí querían era, yo creo, presionar para que la presidenta renuncie, eh, para dar curso a que el MAS vuelva a tomar el poder absoluto. Eh, la diferencia siendo que en noviembre, no, entre octubre y noviembre, no había una crisis de salud como la que estamos atravesando en este momento. Eh, y eso es algo que está, o sea, es un tema a nivel mundial. Entonces, hay cierta, no sé si la palabra es empatía respecto a eso. O sea, alguien en Estados Unidos o en cualquier otro país no puede imaginarse en la posición de los bolivianos o un boliviano en los días de octubre y noviembre, porque eso fue una situación netamente propia de acá, eh, eh, y que muy pocos países eh, viven situaciones similares, por lo menos hoy en día, gracias a Dios. Sin embargo, lo de la pandemia les ha tocado a todos por igual, prácticamente, ¿no? Entonces ya cuando tú dices, bueno, están bloqueando y ocasionando que no llegue el oxígeno a los pacientes y esto y lo otro, en una pandemia, o sea, todos estamos viviendo en la misma situación, entonces es muy fácil, supongo, ponerse en o imaginarse en la misma posición, eh, y, y eso creo que no habían calculado, ¿no? los, los que estaban a la cabeza de toda esa estrategia que habían armado. Y ah, pues les salió mal, muy mal. Entonces, perdón, para cerrar con esto, vos estaba diciendo antes de empezar a grabar que los que han sacado ventaja en estos días con el tema de postergaciones de las elecciones ha sido el MAS. Y algunos otros, ¿no? Definitivamente el gobierno de años no, que han sido perdedores en eso. Pero contrarrestaría, diría yo, eh, los malos resultados que consiguieron con esta estrategia muy, eh, una planificación que no le salió nada bien, ¿no? Digo yo. no, no, está bien, me parece bien que lo puntualices porque parece una contradicción, ¿no? Que por un lado uno diga, estuvo muy, muy mal lo que hicieron con los bloqueos del oxígeno y produciendo la muerte de gente, y por otro lado que uno diga el efecto de toda esta crisis, porque no solo es de los bloqueos, ¿no? El efecto de toda la postergación de las elecciones ha hecho crecer al MAS. Aparentemente es una contradicción, pero a ver, yo creo, voy a hacer un intento de explicarla con lógica, ¿no? ¿Ya? Eh, el MAS cuando cae termina en el suelo. O sea, un partido que no digo que no existía porque siempre ha estado ahí, pero Uh -huh. muy mal parado, ¿no? Porque se empieza a sacar a la luz muchos más actos de corrupción, se van descubriendo cosas nuevas y empiezan los juicios contra la gente del MAS, empieza el juicio por el tema del fraude,
Evo Morales, al escapar, manda un mensaje al mundo, ¿no? Está diciendo muchas cosas con su huida. Él dice, soy débil, pero clarísimo. Nadie sabía cuán débil era Evo Morales, recuerda, ¿no? Ajá. Yo creo que mucha gente pensaba que Evo Morales iba a quedarse como Fidel Castro o inclusive como Maduro y Chávez, ¿no? Pero al final resultó ser más débil que todos porque se escapó, pues, ¿no? Entonces, eso desnuda también un falso poderío, digamos, ¿no? Ujú. Y por otro lado, él mismo durante 14 años decía, quien se escapa de Bolivia Es por culpable. problemas es culpable. Ajá. Entonces, estaba acusándose a sí mismo con su huida, ¿no? Entonces, el MAS estaba en el suelo. Era muy difícil de ese punto acabar donde está ahorita, creo yo, en tan corto tiempo, porque realmente no ha pasado ni un año y el MAS ya está en condiciones de, ya es un adolescente otra vez, ¿no? Ujú. Pero yo creo que tu pregunta debe ser abordada así. Yo creo que hay una cosa en la opinión pública en todas partes del mundo y en Bolivia sin duda, ¿qué significa poder? ¿No? Y la gente tiene signos de poderío, ¿no? Uno de los signos de poderío, eso sí, en Bolivia, es la calle, ¿no? La Ujú. política boliviana ha tenido un protagonismo de las calles muy grande, porque en este país, si bien tenemos una constitución liberal donde la representación política está en el parlamento de la gente, digo, ¿no? Y la gente en el parlamento debería resolver sus problemas en ese seno, como ocurre en la mayoría de los países democráticos, digamos, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Es cierto que en Estados Unidos hay marchas, en fin, pero en realidad el problema político lo resuelven en el Congreso, ¿no? En, en Bolivia eso no ha sido tan así históricamente, ¿no? El Congreso tiene su sitio, nadie lo duda, el Congreso es la representación política, nadie duda, y llegan a acuerdos importantes como ahora lo han hecho, nadie duda. Pero la calle siempre ha tenido un rol determinante, ¿no? Este es un tema de análisis para los politólogos. Yo exactamente no sé por qué es así, pero el hecho y el resultado es que es así. La calle determina el poderío político que tiene un gobierno. Te digo, en el caso del MNR, ¿no? Ujú. El MNR cuando nace tenía mucho poder en la calle, pero el MNR de Goni ya no tenía ningún poder en la calle. El poder del Goni en la política era en el parlamento porque el MNR había perdido su esencia popular. Entonces la Ya. gente de clase media para abajo no salía a la calle por el MNR. Entonces, Ujú. cuando se trató de dilucidar el problema en la calle, cayó pues el MNR, porque no tiene quien lo defienda. En cambio, el MAS nunca perdió la calle. Pero ahora lo que han mostrado los del MAS en esta última refriega es que su presencia en la calle es tremendamente determinante. Es cierto que son unos criminales, en fin, pero está ahí, tienen un ejército, han hecho 165 bloqueos en Bolivia, ¿no? Eso es un montón de bloqueos, es Lo mucho que, poderío para una persona determinar eso. Entonces, ese poder yo creo que lo resucita al MAS. Pero tienes razón, lo aboya frente a la opinión pública de clase media. Entonces, Evo Morales tiene que recomponerse con la clase media y esa clase media también mira y dice, ajá, el MAS está fuerte porque es capaz de manejar un país entero contra la voluntad del gobierno y lo hace temblar al gobierno y lo hace hincarse y lo hace dialogar en los términos del MAS porque lo ha obligado a aprobar una ley que no quería aprobarle el gobierno, pero lo han obligado. Entonces, juega un rol interesante frente a la clase media, que sí puede estar resentida, pero de poder, y la gente en todas partes del mundo vota por el poder, ¿no? Votan por poderosos, no votan por débiles. interesante análisis. Pero ¿no crees o sea, el resentimiento es más fuerte? Porque esa clase media, si bien ve eh, que el MAS sigue jalando o teniendo un poder bastante grande, y yo no, ha pasado muy poco tiempo para que la gente sí, la memoria sí, o sea, es frágil, ¿no? Eso sí. Y sobre Uh -huh. todo bueno, en la política, digo, en muchos países de Latinoamérica, eh, este,
Pero en este caso, o sea, apenas van 6 meses. Bueno, ya va más, 8 o 9 meses. Pero, o sea, no creo que la gente se haya olvidado ni lo hayan perdonado. Eh, si bien la gente vota por el poder, o sea, en este caso, eh, puede que, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que no creo que la gente renuncie su voto o que vuelque su voto a favor en más los que en octubre, noviembre estaban en contra, digo yo. Todavía, ¿no? Ya, Salvo, ok, bueno, todavía. este, pero lastimosamente también creo que eh, los que están ahorita, o sea, la presidenta Áñez y compañía, también están muy mal parados. Pero más bien no es como ella misma lo dijo, creo que en su discurso del 6 de agosto, o votas por los que no bloquean, o sea, o votas por mí o votas por el más. Como si solo hubiese dos opciones. Y no es tan así la cosa, Claro. gracias a Dios. No, claro. No, claro. Y quiero pensar que la gente a quienes yo estoy haciendo referencia también se da cuenta de eso, que hay otras alternativas. Porque yo honestamente, o sea, en este momento no, yo no votaría ni por Áñez ni por Arce, ni idea. Y creo que hay mucha gente que piensa lo mismo. Este, Ujú, entonces, bueno, supongo que lo veremos, ¿no? En octubre. ujú. Eh, No, es así. Y vamos a ver encuestas además para ver el resultado de todo esto, ¿no? Yo creo que mm, pronto vamos a ver encuestas. Ujú, sí, sí se puede confiar, ¿eh? Eh, ujú, también, te, sí. te- te voy a hacer una pregunta sobre el tema de los culpables. Una de las cosas que se ha visto en estos días es que todo el mundo quiere buscar al culpable. ¿Por qué estamos en la situación en que estamos? O sea, obviamente todos sabemos que la pandemia en sí no es culpa de nadie. Eso Ujú, llegó porque tenía que llegar. Eh, claro. pero bueno, supongo que el mal manejo de, 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 de falta de insumos médicos, de permitir que haya habido tantos bloqueos, un ambiente de confrontación total en este momento. Eh, y algunos dicen, no, que la culpable es Áñez porque no tenía que postularse, los culpables son los del MAS porque siempre quieren hacer cochinadas para presionar al gobierno, que el culpable es el comité cívico porque buscan confrontación y son muy bélicos en sus declaraciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, me estoy olvidando que también el Tribunal Supremo Electoral, que Romero es el culpable. En este momento, nadie se pone de acuerdo en quién es el culpable. ¿Hay un solo culpable o todos son culpables o cómo lo ves? Porque realmente Ah, ahorita todos, lo que ¿no? estamos viviendo es un desastre. Este, Ah, es un desastre, claro, claro, ¿no? Y yo creo que las culpabilidades van repartidas en proporciones diferentes, pero todos son culpables, ¿no? No podríamos decir que solamente el gobierno es culpable, ¿no? Porque, no, pues es decir, a ver, el bloqueo para que no llegue oxígeno, ¿no? Pues no hay duda quién es el culpable es Evo Morales con el MAS, ¿no? Y así yo creo que han ido mm, cometiéndose barbaridades, pero y la corrupción, ¿no? Del gobierno, que es, yo creo que eso ha sido lo que más lo ha debilitado el gobierno, por lo menos es la percepción que yo tengo, ¿no? El mm, gobierno pudo haber fallado en muchas cosas, en falta de previsión, tenían que haber habido ya los respiradores, porque es verdad lo que dice mucha gente, ¿no? Aquí la pandemia empezó a sentírsela a partir de marzo, pero el mundo ya sabía que había pandemia y a marzo ya, ujú, las cosas iban muy mal en Europa y ya estaba llegando a América Latina. No era nuevo el tema. Entonces,
un gobernante previsor debería haber tomado ciertas medidas. Es verdad eso. Yo creo que el gobierno se ha dormido durante esos meses, desde diciembre hasta marzo, porque pudo haber tomado medidas, unas cuantas medidas que hubieran alivianado por lo menos el golpe de la pandemia. Pero no fue así, pues esperaron que llegue y de repente no había, se ha muerto en La Paz, un señor donde todavía no había nada de pandemia. Llegó y justo le llegó a él el coronavirus y claro, no lo querían atender en la clínica, en una Ah, de las clínicas el y que era murió, el el gerente de empresario. Access. Ah. Claro, exacto, ¿no? Ese señor que realmente era el último candidato a morirse porque dinero tenía, todo, ¿no? Pero se murió. Entonces, eso está descubriendo un sistema que no estaba, que no había previsto nada, pero nada, ¿no? Entonces, eso es culpa del gobierno. Pero más allá de eso, porque yo también creo que si vamos a empezar a culpar al gobierno, yo no conozco un país del mundo donde el gobierno no haya cometido errores grandes en relación al coronavirus, pero gigantescos, ¿no? Todos los países sus gobiernos son culpables porque de una manera o de otra no tenían, no digamos una solución, pero no han tomado medidas oportunas, pues, ¿no? Yo veo que hasta en Suecia, ¿no? Donde yo he sido muy curioso hasta cierto punto, porque una población del tamaño de Bolivia, en un país supuestamente muy desarrollado y con mucha educación, pero se han muerto 5.000 personas muy rápido, digamos, ¿no? El resultado final, estamos hablando de lo mismo nomás. Aquí en desorden se han muerto 4.000, en Suecia con mucho orden se han muerto 5.000, digamos. La diferencia es el orden, pero la gente está muerta, ¿no? Entonces, yo veo que culpas pueden haber por todas partes. Sin duda, esta pandemia, pero tampoco yo veo, y es importante que lo toques el tema, Paul, esta pandemia debería ser manejada como en Bolivia decimos, digamos, en Bolivia siempre decimos, este es un tema nacional y debería haber un consenso nacional para manejar la pandemia. Ese es el problema de los bolivianos desde 1825. Pero en Estados Unidos es lo mismo nomás, ¿no? Porque dicen, este es un problema bipartidario y deberíamos enfocarlo juntos todos, ¿no? Mira, de bipartidario no tiene nada en Estados Unidos. La acusación, porque también el presidente es loco, entonces las acusaciones son muy duras contra Trump porque el tipo, ya sabes las barbaridades que dijo sobre el tema del coronavirus. Y en Bolivia, sin tener una presidenta tan loca como Trump, pues ha sido imposible llegar a un acuerdo nacional para enfrentar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te demuestra una cosa de la naturaleza humana, ¿no? La gente cuando habla de política no está dispuesta a ceder, ni en Estados Unidos, ni en Bolivia, ni en Chile, en ninguna parte. Entonces, el político piensa que puede sacar una ventaja de un proceso como la pandemia. Y como piensan que pueden sacar una ventaja, empiezan a hacer cosas que a la opinión pública les repulsan, porque a la opinión pública no le gusta lo que hacen los opositores bolivianos, no le gusta lo que... Entonces, al final, la opinión pública reparte culpas, y yo creo que a todos. Mi impresión, pero, es que las culpas van a caer más sobre el gobierno en el caso de Bolivia, no tanto por un deficiente manejo técnico, sino por la corrupción. Yo todavía creo que el tema de los respiradores está en el aire. Los respiradores siguen sin funcionar, ¿no? Con eso lo digo todo, ¿no? Son 175 respiradores que no han salvado la vida de nadie. Son, más bien al contrario, ¿no? Mucha gente se ha muerto por culpa que no han tenido acceso a esos respiradores. Entonces, la corrupción de este régimen yo creo que le va a pesar muy fuerte en las urnas. Esa es mi percepción. Más que el mal manejo de la pandemia o no digamos malo, pero el no eficiente manejo de la pandemia, la incapacidad de lograr un acuerdo político para manejar la pandemia, es la corrupción. Yo creo que eso al gobierno de Áñez le ha caído muy fuerte y por ende yo creo que ese va a ser uno de los factores que más va a pesar en contra de la votación de la señora Áñez. Y el tema de su candidatura misma, ¿hasta dónde crees que le ha nublado la vista? Y hasta dónde crees que le ha restado, le va a restar votos? Bueno, supongo que el que va a votar por Áñez nunca va a estar en contra de su candidatura, ¿no? Claro, no, el que no, pero los que no voten por ella, seguro que van a tener ese argumento. Pero lo que me voy, ¿no? Hay gente que le hubiera apoyado sin
pensar en votar por ella, ¿no? O sea, yo en lo personal, sí como que la apoyaba cuando la gente le daba palo. Yo Ajá. hasta de cierta forma salía a defender, ¿no? O tratar de, pero creo que es más difícil hacer eso ahora, porque todos ven que está haciendo cálculo político en vez de estar pensando en hacer gestión de una forma correcta. Y yo me Pero pregunto, yo tengo... perdón. Ajá. No, 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 dime, terminado, yo te interrumpí. lo que te quería preguntar es hasta dónde, bueno, dos preguntas supongo. Hasta dónde su decisión de ser candidata nos ha perjudicado a todos, si quieres, porque le cambia el enfoque, ¿no? Dentro de su cargo. Y por otro lado, sí, que hay mucha gente que dicen, yo creo que los únicos que no creen a estas alturas que la decisión más sensata sería que retire su candidatura, hablando de años. Lo único que no creen eso son los que ya decidieron que van a votar por ella. No sé si me entiendes. Entonces, en ese sentido, y creo que me pregunto si ella misma y sus asesores lo sabrán eso, o estarán, quizá yo esté equivocado, pero honestamente no creo. Ajá. Entonces, la segunda pregunta es si ves una posibilidad o probabilidad de que renuncie a su candidatura. Yo empiezo por la segunda. Yo no veo esa posibilidad. ¿No? Puedo estar equivocado y por ahí renuncia, pero me resultaría tremendamente sorprendente que lo haga, la verdad. ¿Por qué pienso eso? Primero, yo no tengo cifras de encuestas, pero yo me imagino que el grupo del Palacio sí está haciendo encuestas, ¿no? Yeah. Seguramente no las mejores encuestas, aún para sus intereses, te digo, porque un encuestador me decía el otro día, es muy difícil hacer encuestas en este ambiente, porque si Seguro. la haces por teléfono, me decía, la certeza es mucho menor, me decía, la gente por teléfono no te dice las cosas como te las diría mirando cara a cara. Esto me dice Interesante. uno, vive de eso, claro. Me dice, es muy diferente, me dice, ¿no? Para empezar, no sabes si estás hablando con el entrevistado, me dice, no, claro, tienes razón, ¿no? Contesta el teléfono y dices, tú estás hablando con el señor Jorge Vergara, sí, y empieza la cosa, ¿no? Entonces, me decía, es muy difícil hacer ahorita una encuesta creíble, me dice. Entonces, eso también se aplica a las encuestas que haga la señora presidenta, porque ella las tiene que hacer de la misma manera, por teléfono. Entonces, yo creo que los datos en general no son buenos, pero ellos tienen más información que nosotros, de eso no hay duda. Ahora, yo no sé lo que dicen esos datos, pero hay una cosa que yo más o menos pienso que debe ser así, sin datos en la mano. Yo tengo la impresión de que la presidenta, por ejemplo, en Santa Cruz, ella tiene una muy buena presencia en Santa Cruz, como como en el Beni, como en Pando también, ¿no? Pero aquí van a decir que es esencialmente por su estructura política. No sé hasta dónde es por la estructura política. No estoy muy convencido de esa respuesta. Yo tengo la impresión de que mucha de la gente que votaría por ella, vota por ella. O sea, no vota por los Su demócratas. entorno o su partido. Claro, no, menos por su entorno, exacto, menos por su entorno. Yo creo que nadie vota por Murillo ni por López. Esos dos les restan votos a la presidenta, ¿no? Pero yo creo que mucha gente tiene ese elemento subjetivo, pues, ¿no? Dicen, es mujer, es una mujer que tiene agallas porque enfrenta problemas. Ese es otro elemento que no lo analiza mucho Paul, pero yo creo que si uno estuviera en sus zapatos, yo no sé si hubiera renunciado yo, por ejemplo, que mira, yo no sé cómo duerme esa mujer cada noche. Realmente debe ser muy difícil apagar la luz y conciliar el sueño porque tiene demasiados problemas y grandes, no tiene problemas pequeños, los tiene de los más grandes que hay, ¿no? Entonces, ella realmente muestra una templanza, ¿no? Una fortaleza De acuerdo. personal tremendamente grande, ¿no? Entonces,
eso a mí me da la impresión, y no se discute mucho este tema, pero realmente debería discutírselo más, o por lo menos sus allegados deberían plantear el tema de una manera tal que resulte vendible. Pero yo creo que mucha gente la admira a ella por ser mujer, por ser fuerte, tener carácter, y yo creo que eso le da votos a ella. Francamente, yo sí creo solo, ¿no? Lo que le resta es su equipo, pues, ¿no? El equipo que la acompaña y los corruptos que la han acompañado son muy malos. Mi impresión es que ella no va a salir tan mal en la elección al final del camino. Yo no creo que salga tan mal. Pero no descarto la posibilidad de que salga bien, de que salga relativamente bien parada, porque eh, las, las opciones que tienen los bolivianos no son pues las mejores, ¿no? Yo creo lo que tú dices, claro, yo creo que a la gente del MAS no le van a perdonar porque está muy fresco lo que ha pasado y ellos tienen una votación dura que es el 25%, de ahí no van a pasar, yo también creo eso, ¿no? Creo que ahí van a estar, digamos, ¿no? Y con suerte van a pasar el 30%, pero no creo que logren ganar la elección en primera vuelta, no creo eso. Yeah. Entonces, esos van a estar ahí. La pregunta es, ¿cuánta gente está dispuesta a votar por Carlos Mesa porque están convencidos de esa opción? Yo creo que para mucha gente no hay duda de que Carlos Mesa es uno de los mejores candidatos que hay. No sé si es el mejor, porque yo creo que entre Carlos Mesa y Tuto Quiroga hacen una combinación de candidatos de muy buena calidad, ¿no? A nivel de exportación, digamos, porque donde los llegues, esos dos son buenos candidatos, pues son tipos que hablan muy bien, que conocen Bolivia, que conocen los problemas de Bolivia y que tienen propuestas para solucionar los problemas. Ambos tienen esa capacidad. Pero Tuto Quiroga ya no entra en la ecuación porque ha demostrado saber mucho, pero ha demostrado que no lo quiere la gente. Entonces no van a votar por él. Está liquidado. Carlos Mesa muestra que tiene más votación, por supuesto, es el segundo en las encuestas, pero la verdad es que para mí es un misterio si al final del camino la gente va a votar como han votado por él en octubre. Hay otra opción nomás. Yo veo que en octubre no había otra opción que Carlos Mesa. Ahora hay otra opción. Correcto. No, de que se Menor, disperse. claro, pero ahí está pues la Yanine. Entonces la Yanine yo creo que por lo menos en Santa Cruz le quita votos a Carlos Mesa. De eso no hay duda, ¿no? Aquí el Carlos Mesa no va a salir ni primero ni segundo. El primer y segundo lugar van a estar entre Camacho y Yanine, claro, eso está clarísimo. Y después ya vendrá Carlos Mesa, si es que no viene el MAS después de esos dos, ¿no? Entonces, claro, porque el MAS tiene fuerza aquí, pues, ¿no? Sí. Es una fuerza silenciosa, es una fuerza que no hace aspavientos, pero hay mucha gente que sin decirlo en las encuestas va a votar por el MAS aquí. Entonces, es eso que está pasando en Santa Cruz, yo sé que no va a pasar en el occidente, pero en el occidente también mi sentimiento político es que puede no estar tan fuerte Carlos Mesa como se piensa y puede dispersarse parte de esa votación hacia Yanine. No sé, pero mi sospecha es que puede ocurrir. En cuyo caso pasa lo que tú dices, va a haber una división del voto de tal magnitud que vas a encontrar un parlamento muy disperso. Y el presidente, quien sea que fuera de esos tres, va a enfrentar una calamidad en el Parlamento porque no va a tener mayoría para hacer casi nada. Y las calles... ¿Pero tú lo ves malo eso? No, lo veo bueno porque a mí una cosa que yo he aprendido en la vida es que el que tiene más del 50% del voto lo convierte esto en una dictadura, ¿no? Tirano. Claro, eso parece que esa es la naturaleza humana, Paul, ¿no? Porque no solo es aquí. No solo acá, sí. Claro, es el que tiene mucha votación ya empieza a sentirse que los dioses le han dado una serie de poderes y que él tiene la verdad en la boca y empieza a disponer de la gente de una manera abusiva. Entonces, a mí no me parece mal eso. Lo que sí me parece, a ver, voy a explicarme, no me parece mal que el poder esté distribuido equitativamente entre 5 o 6, mejor todavía. Pero esos 5 o 6 deberían tener la capacidad de entenderse en el Parlamento y de hacer viable un país democrático, ¿ya? Mi percepción es que no estamos en ese nivel de desarrollo político en Bolivia, sobre todo porque el MAS, aun cuando tenga 1/3 del Parlamento, tiene la calle.
y como tiene aspiraciones políticas, el MAS siempre ha percibido que lograr acuerdos políticos con la derecha, lo que ellos llaman la derecha, les resta votación a ellos, porque los hace ver como obsecuente. Entonces, llegar a un acuerdo con Carlos Mesa, si es presidente, o con Giannini, si él es presidente, y viabilizar esos gobiernos, yo creo que el MAS no entiende eso como beneficioso. El MAS siempre va a ver que los acuerdos políticos parlamentarios favoreciendo a un gobierno de la, entre comillas, derecha, le va a quitar votación y perspectivas políticas. Entonces, ellos siempre van a querer portarse como los verdaderos opositores en el Parlamento y en la calle. Y eso sí puede generar un próximo gobierno tambaleante, débil, ¿no? Esa es mi percepción. Yo creo que el próximo gobierno, y está bien que lo toquemos el tema, el próximo gobierno va a ser así. Si no es del MAS, va a ser un gobierno muy débil y va a ser un gobierno sujeto a los caprichos de quienes tengan las calles y ese tercio en el Parlamento, porque tampoco creas que, suponte que idealmente haya un tercio del MAS, un tercio de Giannini, un tercio de Carlos Mesa. Yo veo que la colaboración entre Carlos Mesa y Giannini tampoco va a ser perfecta en el Parlamento, porque hay mucho egoísmo, pues, ¿no? Hay mucho egoísmo, hay muchas broncas, entonces lo van a dejar nomás al presidente con su tercio en el Parlamento, y cuando ya vean que la cosa va a llegar al fondo, van a decir, listo, vamos a llegar a un acuerdo para una cosa, para una ley, digamos, ¿no? Pero salvado Bolivia con esa ley, después va a continuar la guerra. Entonces, mi pregunta, y ahí ya te respondo sin hacer encuestas nomás, ¿no? Yo sí creo que el futuro gobierno va a ser tremendamente inestable y no sé si durará 5 años, ¿no? Entonces, veo mucha tormenta en ese periodo de tiempo y esas tormentas son ocasionadas por el MAS en la calle y por el MAS en el Parlamento, porque ellos van a apostar a desestabilizar ese periodo de tiempo para después llegar al gobierno y generar otra vez estabilidad, ¿no? Eso es más o menos lo que yo veo. Ya. Así parecería. Ahora, dime. No, adelante. Ya. A ver, yo quería un poco tocar el otro tema, oye, que tiene que ver con las leyes, ¿no? Están haciendo campaña desde el Parlamento, eso está clarísimo, el MAS, ¿no? Han aprobado la ley de elecciones, ya hemos hablado de eso, y ahí demuestra el MAS que no son tan malos, que están de acuerdo con las elecciones el 18 de octubre, pero también dicen, eso tenía que ocurrir con nosotros. Si no había ley, no había elecciones, ahora hay ley, somos buenos, somos buenos, esa es una de las leyes. La otra ley es del bono. Claro, hay la ley del bono. Me estaba olvidando, oye, ese tema. Claro, hay la ley del bono de 1.000 bolivianos, ¿no? Y hay la ley de los préstamos a los bancos, ¿no? Ah, sí, de la y hay postergación. y hay la ley prohibiendo que viajen los gobernantes después de su periodo, ¿no? Yeah. Entonces, son tres bombas, pues, ¿no? Son 3 bombas de tiempo. Si quieres, empezamos por la ley del bono de los 1.000 bolivianos. A mí me parece que es un tema tremendamente interesante. Y lo arranco así. Yo tengo una amistad muy cercana con una persona que trabajó muy cercano al exministro Parada en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, esta persona que es muy amiga mía conocía bien la situación de la economía. Y él me dijo, mira, yo creo que, francamente, la razón por la cual lo han sacado al ministro Parada ha sido porque no confiaban en lo que él les decía. Él les decía, no hay plata. El MAS nos ha dejado muy mal parados y no podemos seguir pagando bonos porque no hay con qué pagar. Entonces, la interpretación de este amigo mío es que lo han sacado para meter a una persona que, entre comillas, les diga la verdad o que les facilite el camino. Yeah. Quien sea, bueno, el que ha llegado ahí ya sabe la situación. Entonces, no hay plata, ¿no? El MAS ha aprobado a la mala este bono de 1.000 bolivianos, pero no les ha aprobado el crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos la presidenta va a estar en un dilema, porque si ella se opone a la ley al bono de los 1.000 bolivianos, va a ser contradictorio con su postulado, ¿no? Todo el postulado de ella es bonos, y aquí le presentan un buen bono, ¿y qué? Va a decir que no,
Y si dice que sí, ¿con qué lo va a honrar, digamos? Ajá. Difícil situación para la presidenta. Muy complicado. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo veo de acuerdo. Lo que también me causa chiste es el tema hasta le cambiaron el nombre, que era el bono salud. En teoría, bueno, la gente al fin, el nombre que le pongas no importa, porque cada quien sabe qué va a hacer con su plata, ¿no? Claro, correcto. Pero eso yo lo veo netamente político. Bueno, el bono en sí es político. Ajá. El nombre más todavía. Inicialmente, bueno, si alguien no está al tanto, que Áñez había propuesto un bono de 500 pesos, el bono Claro. salud, para costear los medicamentos, y el más decía, no, tiene que ser en 1,000. Y además que a la vez, como ya dijiste, que no querían aprobar el crédito del FMI para justamente poder pagar este bono. Y ahora de repente salen con que, bueno, va a haber el bono o tiene que haber el bono y va a ser de 1,000 y le cambio, es el bono creo que contra el hambre, ¿no? Que al final del día todos los bonos son contra el hambre porque Claro, así es. sin comer, si no comes, mueres, ¿no? Así que Claro. me parece que ha sido como buscando como ponerle una curita a las heridas autoinfligidas por el tema de los bloqueos y demás, y de ponerle bonos, mantenerle el nombre de bono salud hubiera sido muy, pero muy sinvergüenza cuando justamente los bloqueos que ellos mismos habían propagado iban en contra de salud al final. Entonces yo creo que de ahí viene el cambio de nombre, ¿no? Además que es una forma de apropiarse ya de que ellos son los buenos que han propuesto y han aprobado el bono. Y que sí le pone entre la espada y la pared, porque yo no tengo conocidos ni amigos cercanos al Ministerio de Economía o de Finanzas, pero es de suponerse que este gobierno debe estar quebrado por los bajos precios internacionales de los hidrocarburos, porque por los desfalcos anteriores, los desfalcos de ahora en esta gestión, pagando bonos por todos lados, a la vez nadie está tributando. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Así que al final del día yo creo que no le queda otra a la presidenta que ver de pagar y desembolsar como sea el bono, pero tampoco tampoco tiene como sacar ventaja, porque los buenos en esto van a ser los masistas. Claro, Si ella paga es porque lo tiene que pagar, o sea, decide que se va a pagar, se paga y porque así se tiene que hacer. Y cuando ocasione mayores problemas en la inestabilidad económica del mismo Estado, pues la culpable va a ser ella. Yo lo veo así. Yo lo veo de esa forma. De seguir pagando bonos a estas alturas, lo veo. Mi opinión personal sobre los bonos, bueno, hay bonos que sí han demostrado, cuando uno hace un estudio, que realmente han obtenido buenos resultados. Por ejemplo, como el bono Juancito Pinto, que uno dice, un bono de 200, eso es político, ¿qué van a hacer? Al final, 200 pesos no es nada para, o sea, viendo la vida de cada uno, 200 pesos no es nada, pero eso es mentira. La gente que dice eso está desconectada de la realidad de la gran mayoría de los bolivianos, que 200 bolivianos le alcanza para la semana o más. Y pues han demostrado que ha aumentado, ha ayudado a aumentar la asistencia escolar. Entonces, ese es un bono bueno, ¿no? Al comienzo de la pandemia, que nadie estaba trabajando, todo paralizado, no había ingresos, etcétera, etcétera, una ayudita de 500,000 bolivianos cuando no tenía más de dónde conseguir dinero, también, de acuerdo.
Pero a estas alturas y tan cerca de la campaña, o a las elecciones, mejor dicho, y cuando con una reapertura, si no total, casi total de la economía, porque acordémonos, si bien todavía los gimnasios que no pueden abrir, que los cines, que no sé qué, no sé cuánto, que al 70% de la población no le interesa si el cine abre o no abre, porque Claro. ese 70% está vendiendo X producto en la calle de manera informal y ya están desde hace tiempo en la calle. Entonces, la gente sí ya tiene, o sea, ya hay un alivio porque las cosas están volviendo a la normalidad, aunque oficialmente no están así. Entonces, esa es mi percepción y mi opinión sobre el tema de este bono, que es un bono innecesario, netamente político y politizado, haya venido del MAS siendo de 1,000 pesos o haya venido de años en 500, no le veo. Y bueno, pero ni modo, ya estamos en la politiquería que viene en la mano de las campañas y las elecciones que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Pero el efecto político, creo que concordamos, es favorable al MAS, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, ¿no? La segunda ley de la semana, el alivio de los préstamos para Ajá. postergar su pago hasta diciembre. Es otra ley indiscutiblemente necesitada por todos los que tienen deudas con los bancos, ¿no? Uh-huh. Y esa gente no puede estar sino agradecida por esa medida, o sea, y esa es clase media de la que hablábamos antes, ¿no? Esa es la clase media emprendedora que tiene deudas por sus negocios, gente que tiene deudas por la construcción de su casa, clase media acomodada, digamos, pero clase Uh-huh. media en general. Sí. Esa gente yo creo que sin duda identifica como el benefactor al MAS. Y la pone en una situación difícil a la presidenta también. Además, yo he visto algo muy curioso desde el comienzo, que el gobierno desde el primer día ha tomado una posición, una postura bien tibia respecto al tema de los créditos. O sea, Ajá. siempre han estado vacilando. Nada claro. Si tú le preguntas a uno u otro en una entidad financiera o en otra, todos tienen, es como ir a hacer un trámite, que uno te dice una cosa y el otro te dice otra y te dice, o sea, no hay nada claro desde el primer día. Sí, creo que durante hasta mayo como que no se tenía que pagar nada, eso sí. Pero si no me equivoco, desde el mes de junio, que no, si uno es asalariado, que tiene que pagar, que si su crédito es de 1 millón de bolivianos para arriba, tiene que pagar. Y como te digo, si tienes un crédito en un banco y otro crédito, un banco te dice una cosa y otro, y el gobierno no ha sido tanto por falta de competencia al respecto, sino que no han querido por algún motivo. O sea, yo lo veo así, porque no sé, no le hay, como te digo, o sea, si fuese desde ahorita el tema, te dijera que sí, los que sacan ventaja y que los masistas están tomando medidas, o sea, ha sido político, pero este tema se viene arrastrando desde el comienzo, para mí, yo lo veo así. Y yo no sé en qué situación estarán el sector bancario, pero yo creo que sí tiene que haber alguna forma de renegociar los créditos, porque si bien la gente sí está, como acabo de decir, que hay mucha gente que ya está trabajando y que ya está empezando a percibir ingresos, hay gente que sí están perdiendo sus empleos, que han tenido que llegar a acuerdos con las empresas porque le están reduciendo sueldos y no le da para pagar el crédito, por lo menos el mismo monto que pagaban antes cada mes. Entonces yo como que lo veo como el tema de los alquileres, que también ha quedado en el aire, ¿eh?
Así es. este, Ajá, la ley. que lo más sensato es que ambas partes, en cada caso particular, lleguen a un acuerdo. Ujú, Porque la realidad de cada persona, de cada deudor y de cada entidad financiera es distinta. Entonces, generalizarlo todo con la ley, no sé. Como te digo, lo mismo que los alquileres. El dueño de la casa sabrá si va a poder o no conseguir otro inquilino si vota lo que no están pagando, o si le conviene reducirle el 20%, el 30% o el 50% o como sea, o si le va a esperar 3 meses o no le va a esperar 3 meses, porque entiende, o sea, su situación particular y cómo sabe analizar su situación. No es algo que se puede generalizar para todos. Eh, entonces, quizás me estoy desviando un poco de tu pregunta sobre la ley en sí, si es bueno o malo, a quién le beneficia. Este, eh, pero a estas alturas también lo veo bueno, como por un lado, como algo totalmente político y una respuesta tardía, que en lo inmediato, bien, así como fue, nadie tenía que pagar su crédito hasta el 31 de mayo. Y ya después de eso, que cada uno se vaya acomodando como sea, pero los bancos también tienen que ser inteligentes. Y si hay que renegociar los términos, bueno, que lo hagan, pero de acuerdo a su propia realidad. Es como el bono, o no el bono, el doble aguinaldo, si Evo Morales dijo que todos tenían que pagar doble aguinaldo porque el PIB creció un 4.5%, entonces, ¿qué de la empresa de otro rubro, de un sector, que en vez de crecer el 4,5%, más bien hubo un decrecimiento? claro. No tiene lógica ni sentido. O sea, yo lo veo así. Perdón, Ujú. quizá haya dado muchas No, no, vueltas. me- me parece bien porque entras al detalle de los efectos y eso siempre es importante subrayarlo. Yo más bien lo estoy viendo desde el punto de vista global, digamos, ¿no? Ujú. Del impacto político, porque al final son leyes muy políticas, como tú dices, y eso es verdad, no le hace bien a la sociedad. Las leyes por solamente política tienden a no ser buenas leyes porque no les ponen el suficiente pensamiento, el esfuerzo técnico para hacer una buena Bien ley. dicho, sí. Claro, eso me parece que es el problema, ¿no? Pero electoralmente está bien porque hay mucha gente que tu razonamiento es correcto, pero hay gente que, la mayor parte de la gente, en realidad miran, miran el mundo desde su interés. No, no, no. Yo creo que muchos deudores de los bancos no piensan con tanta responsabilidad, digamos. Lo único que Ya, piensan es, perdón que te ah, corte. yo no voy a pagar hasta diciembre. Yo hablé con alguien el otro día Ajá, que tiene su crédito de una vagoneta que compró hace unos años y claro. me dice, fui al banco yo tenía la plata para pagar, pero ya, Ajá. bueno, ya puedo pagar el crédito, este mes por lo menos pude. Y cuando fui al banco, me dice, no, pero si quieres déjelo. O sea, la misma ejecutiva dice, y yo, bueno, Claro, entonces, ¿para qué voy a pagar si no me están exigiendo? Entonces, eso claro. sí te puede tener, perdón, una anécdota Claro, que... porque la gente es así, pues, no ven su interés personalísimo, digamos, ¿no? Entonces, yo he hablado con alguna gente sobre esta ley específica y claro, nadie quiere, pues, nadie quiere pagar, ¿no? Entonces Ujú. dicen, qué bien, magnífico, esto es importante que sea en diciembre, no en septiembre. Entonces, otra vez, en términos políticos, yo creo que el más saca rédito de una cosa así, ¿no? Lo que La están ponen haciendo, aprietos al, ajá, eh, la ponen aprietos a la presidenta porque ella tiene un problema con los banqueros, ¿no? ujú. Más es, yo creo que hay banqueros metidos en su organización política, ¿no? Yo también Entonces, sospecho lo mismo. le deben exigir que no haga semejantes cosas, pero Ujú. está en dificultades. Pero es difícil para ella decir no también con la ley, ¿no? Sí, Porque si vean, lo que me parece que el MAS está todavía más, si bien antes al MAS le gustaba gastar plata que no tenía, bueno, que ajá, sí tenía por el boom del auge en el ajá, tema del gas durante tantos años. eh,
estando en el poder, peor si el problema no es de ellos, ¿no? De tomar Claro, pues. decisiones irresponsables en el ámbito fiscal, ¿no? Así es, exactamente, esa es la figura, ¿no? Ah, Y ahí ya la última ley es la que hay un arraigo, de ¿no? arraigo. Esa es una ley tremenda, ¿no? Porque ahora quieren que no salgan los gobernantes cuando termine su gestión de gobierno por un periodo de tiempo, que creo que es 3 meses, 3 meses, ajá. ¿no? Para que no se fuguen de Bolivia, digamos, ¿no? Esa ley es también controversial porque viola los derechos humanos de la gente, ¿no? Tu derecho de viajar, Del pues, ¿no? libre tránsito. Sí, ajá. Claro, claro, eso es una ley tremendamente abusiva, pero otra vez yo creo que a la gente en general le suena bien, pues, ¿no? Porque dirán aquí, el que sale del gobierno se escapa, empezando por Evo Morales, pasando por el Goni y todos los demás, digamos, huyen, pues, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es una ley que es popular, pero al gobierno no le va a quedar otra alternativa que llevarla al Tribunal Constitucional para una interpretación constitucional. Me imagino que así será. Y el gobierno va a quedar mal haciendo eso porque van a hacer campaña, pues van a decir, estos se quieren fugar, por eso han encontrado el resquicio jurídico y han llevado al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie. Van a decir, esta es la crónica de una fuga anunciada. Y así va a ser una campaña contra Janine, ¿no? Entonces, esto es terrible. La época de elecciones se vuelve cruel y de alta irresponsabilidad. Esa es la verdad, ¿no? Es una época en la que la gente dice cosas que no lo diría en épocas que no son De de elecciones. elecciones, pero la Ujú. verdad es que las elecciones sacan de lo más íntimo los poderes más duros que tenemos los seres humanos para desprestigiar al contrario y para ganar de ese desprestigio, digamos. Y Ujú. aquí están desprestigiando a la señora Áñez porque la señora Áñez va a tener que pagar un bono del cual no tiene plata, o sea, ¿qué ir a hacer? No, va a tener que obligar a los bancos a postergar el pago hasta diciembre, aun cuando los bancos tengan muchos problemas y como tú dices, no sea una ley idónea. Ujú. Y yo no sé qué hará con la ley del arraigo de los 3 meses, pero yo me temo que esa ley sí se van a oponer porque yo me Yo opondría no, porque es demasiado yo no creo brutal la que, ley, ¿no? sí, yo no lo veo, bueno, yo no lo veo bien, pero a la vez no creo que tenga de qué preocuparse, mientras no gane el MAS en octubre. Porque no Eso creo que también, sí. entre Mesa o entre, bueno, no creo que entre Camacho, pero yo creo que eh, siendo realista, entre, si no es Arce, va a ser o Mesa o Áñez. Así es, Y en ese caso no tiene de qué preocuparse. Eh, Me así es, imagino, tampoco ¿no? es verdad. Así que, Es correcto. pero sí, realmente tremendo. Bueno, diría descarado, pero lastimosamente la mayoría de la gente no se, no se pone a analizar hasta con la misma profundidad, ¿no? Así que, Así es, sí. pero Así gracias que eso es, sí, gracias por mencionar el tema de las leyes, que este, sí, creo que a veces esas cosas pasan, bueno, sí pasan por la gran mayoría desapercibidas y hay que analizar un poco más y ser más cauteloso. Eh, pero tremendo, así ha sí, sido la sí, semana. ah, Muchas semanas, muchas cosas para una semana, ¿no? sí, Muchos eventos, muchos hechos políticos. Pero bueno, veremos qué pasa, qué viene en los próximos 7 días. Esta semana ha sido muy interesante, llena de acontecimientos. Por suerte, el país encaminándose parecería hacia unas elecciones, entre comillas, ordenadas, pacíficas, no sé ujú, si pacíficas, pero por lo menos ordenadas, digamos, ¿no? ujú. Entonces, pero veremos. Yo creo que tenemos una semana para hacerle seguimiento y haremos el seguimiento debido. Pues, Así es, para concluir. eh, Y sí, sería un tema interesante hacer un seguimiento de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones. Hasta ayer vi un artículo que comentaron que están tomando tres medidas para tratar de proteger un poco más a la población cuando sale a votar. Uno es Ajá. extender el horario. ¿Tú lo viste?
No, la verdad que no vi eso. Adivina con cuánto quieren extender el horario. Que antes era de 8 de la mañana 8 hasta las horas. 4 de la tarde, ¿no? Sí, así A es. ver, Así es. ¿cuál- No 1 hora, tengo 2 horas, 3 horas. Una horita. yeah. Ah, Que lo veo medio. una horita, ya. Hasta las 5. Poco, Sí, yo lo veo poco. ya. Para que la gente se sienta más tranquilo, lo veo poco. La segunda es dividir la jornada en 2 turnos, que los que tienen carnet que termina de 0 a 4, Ajá, con los dígitos de 0 a 4, que vayan a votar hasta las 12:30. Y si termina ya. de 5 a 9, entre las 12:30 y 5 de la tarde. Ay, 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 Bueno, ay, ay. veremos, supongo, ¿no? Y la tercera que no me... poner más puntos de votación, de sufragio, de abrir más centros para dispersar un poco. Y creo que tampoco han dicho cuánto van a hacer. Pero en fin, yo creo que Esa es sí una sería... buena solución, pero Sí, eso sí, la de última me acuerdo. parece. Mientras Sí, la más última me parece. dispersado, Ajá. bienísimo. No han dicho con cuánto, Sí, ¿eh? O sea, con las otras 2 medidas mencionadas, ya hay algo bien específico. Pero sí, con ese temito no han dicho cuánto. Creo que el año pasado, o en octubre, fueron 3,700 y algo recintos. claro. Algo así. Y no han dicho cuánto van a hacer ahora, pero bueno. Así que yo Ahora, creo que ese tema va a ser interesante, ver cómo van a hacer con la capacitación de los jurados, cómo hacer distanciamiento social cuando le ponen un pupitre de una escuela pública para que se sienten ajá. 3 alrededor. Yo no sé cómo harán para que mantengan distancia, pero bueno, ese sí hay que ver cómo se va desarrollando eso. Correcto. Interesante las 3 medidas. La primera, te digo mi sospecha, ¿por qué han hecho solo 1 hora? Pero es una sospecha, ¿no? Uh-huh. Es lógico que debería ser unas 3 horas, digamos, ¿no? Pero yo me sospecho que, dado la violencia en la política electoral, se suele dar. Uh-huh. No en los últimos 20 años, pero aquí era común, ¿no? Cuando habían elecciones en los años 60, Uh-huh. 50, eso ocurría en cada elección, la gente se agarraba a tiros en las elecciones, ¿no? Entonces yo me imagino que el tribunal ha debido imaginarse que si lo extienden hasta las 8 de la noche ya es oscuro, pues, ¿no? Y ahí sí puede Sí, ocurrir cualquier cosa. Me imagino, es pero ¿quiénes son? una... Ya te pregunto algo. ¿Quiénes son los más susceptibles o propensos a enfermarse grave? Las personas de tercera Claro, edad. ¿Y quiénes son los que así es. se levantan a las 4 o 5 de la mañana sin despertador? Ajá. Los viejitos, pues. Entonces, ya que lo Claro. pongan desde las 6 de la mañana, Ajá, digo ajá, yo, porque si exacto. ahorita le Eso están es, exigiendo a los bancos o han estado que los bancos estén abriendo a las 6 de la mañana, ¿por qué sí, no? En fin. es así. Pero bueno, ahí están. Ha sido interesante. Lo último me parece novedoso lo que has planteado, lo que se está considerando, pero veremos, ¿no? A mí me parece que algo tienen Y que hacer. fuera de chiste, esa es una medida que en otros países, sea en Panamá y en Estados Unidos, los Sí. supermercados hasta las 8 de la mañana, no solo, o sea, antes de las 8, solo atienden a la persona de tercera edad, de 60 años para arriba. Oh, ok. Qué Entonces, ¿por qué interesante. no hacen Tiene lo mismo? lógica. Sí, tiene lógica. Claro, Porque tiene sí, lógica. todos sabemos que ellos son los que No, madrugan sin, sin, no sin, duermen, sin pues. problema. Claro, Y que en ese horario nadie más quiere salir. Entonces, así es. bueno, veremos. Quizás lo implementen, Veremos. quién sabe. Sí, señor, Bueno, así es. Bueno, pues, un muy gustazo. agradable. Ajá, Sí, para mí también, un gustazo, muy bien, muy agradable. Muchos temas y realmente uno puede seguir y seguir temas muy interesantes. Gracias, Paul. a vos y gracias a todos. Buen fin de semana. Listo, nos vemos.